Sí, está en marcha. A ver si se pone rojo. Vale, de acuerdo. Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Cristina Castillo y antes de comenzar me gustaría solicitar permiso a todos los asistentes para grabar la sesión. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, nos vamos a presentar. Como he dicho, soy Cristina Castillo y junto con Inmaculada Santos vamos a llevar la coordinación del practicum del 3.1, lo que concierne al 3.1. También tenemos con nosotros a la asesora de la decana en materia de practicum, Carmen Vaquero, que ya muchos la conocéis, segurísimo. Y también tenemos con nosotros a Monsalud, y no sé si habré visto por ahí Isabel Duarte. Lourdes de la Rosa, Cristina. Ay, Lourdes, perdón. Nada. Bueno, Lourdes y Monsalud, que nos va a hablar un poquito del trabajo fin de grado como coordinadora del mismo, antes de comenzar a dar la sesión informativa sobre Practicum 3.1 y sobre Practicum 3.2, porque sirve de conexión y sobre todo Monsalud nos va a dar mucho la clave para conectar el Practicum que vamos a hablar, que vamos a abordar hoy. ¿De acuerdo? Así que Monsalud, Bueno. todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención es simplemente presentarme como coordinadora de trabajo fin de grado de educación primaria junto a mi compañera Isabel Duarte, que tiene que estar a punto de conectarse. Entre las dos, pues estaremos atentas a todas vuestras necesidades, dudas, inquietudes, posibles circunstancias que acontezcan durante el desarrollo del trabajo fin de grado para que todo vaya lo mejor posible y sea una experiencia provechosa y satisfactoria. Y bueno, según nos informó Carolina, como vicedecana, Carolina Martín, nos dijo, bueno, pues sería interesante que intentarais transmitir de alguna manera en esta sesión de hoy el vínculo que existe entre el Practicum 3.1, 3.2 y el trabajo fin de grado, para que no lo veáis como cosas separadas, ¿no? Asignaturas separadas, sino todo lo contrario, que desde el minuto 1 estéis viendo, intentando ver ese vínculo entre el Practicum y el trabajo fin de grado. Para el trabajo fin de grado podéis seleccionar las propuestas de intervención que consideréis desarrolladas tanto en el 3.1 como en el 3.2 para sobre ellas trabajar en vuestro trabajo de fin de grado. De todos modos, de todas estas cuestiones os informaremos con detalle y esperamos que ahí se resuelvan todas las posibles dudas que podáis tener. Si no, pues nos podéis escribir durante todo el desarrollo del trabajo fin de grado, estamos a vuestra disposición. Pero, como decíamos, se aprobarán en cronograma las sesiones informativas sobre trabajo fin de grado, ¿vale? Que serán un poquito más adelante, estas sesiones informativas. Normalmente tenemos dos, una entre noviembre y diciembre y otra entre febrero y marzo, ¿de acuerdo? Y os informaremos a través de campus virtual, estad atentos, atentas a nuestras notificaciones y ahí ya pues os indicaremos dónde nos vemos, cómo y os daremos, como digo, debida cuenta de todas las cuestiones que puedan surgir, ¿vale? Entonces, claro, no nos extendemos más en cuanto al trabajo fin de grado porque vamos a dedicar sesiones específicas sobre ello. No obstante, si alguien tiene alguna dudilla, si queréis, pues al final lo podemos ver, ¿vale? Pero sí es importante que vayáis pensando ya cuando estéis con vuestro Practicum, el Practicum 3.1 y el 3.2, ir viendo por dónde os gustaría enfocar vuestro trabajo, partiendo de esas necesidades detectadas tanto en el 3.1 y sobre las que realizaréis vuestras propuestas de intervención. Y bueno, ir clarificando estas cuestiones porque así ganáis tiempo, ganamos tiempo luego cuando ya nos pongamos de lleno con el trabajo fin de grado. Hay otras modalidades de trabajo fin de grado, yo me estoy centrando en las propuestas de intervención porque son las que más habitualmente en esta modalidad es donde más se desarrollan los trabajos fin de grado. Hay otras modalidades de trabajo fin de grado, pero no me quiero extender porque voy a ocupar demasiado tiempo y no en la sesión de hoy, no quiero quitarle tiempo a las compañeras.
Entonces, bueno, así a modo de pinceladas, pero que tranquilidad, que esa era la idea de hoy, que total tranquilidad, que estaremos a vuestra disposición para resolver todas las dudas que surjan y tendremos, como digo, esa sesión informativa de la que os informaremos, lo comunicaremos un poquito más adelante. Muchas gracias, Monsalud. A vosotras y a vosotros. Muchas gracias. Quería aprovechar, bueno, daros bueno, aparte de buenas tardes, por supuesto, la bienvenida a este Practicum 3, a todos y a todas. Agradecer, por supuesto, a las coordinadoras, a Inmaculada, que se suma al Practicum, a Cristina, que sigue, sabiendo de lo que pasó el año pasado, que fue un curso extremo, y bueno, y a tutoras como Lourdes, que se suman a escucharnos y a hacer aportaciones, y por supuesto a las coordinadoras de TFG. Este año hemos cambiado un poco la dinámica de la Semana Cero pensando en hacerlas específicas para grupos de estudiantes. Entonces, esta mañana hemos tenido las sesiones para el Practicum 1 y pensábamos que era oportuno, antes del Practicum 3, tener una dedicada única y exclusivamente a este Practicum que comienza ahora, ¿no? Y que se compone del 1 y el 2. Les pedimos a las coordinadoras de TFG que se sumaran porque, bueno, yo creo que Monsalud lo ha dicho muy bien. Tranquilidad, es una asignatura de segundo cuatrimestre, llegará el tiempo, tendremos esas sesiones informativas, pero es verdad que mucho las tenéis en la cabeza, en qué consiste, genera mucha incertidumbre y yo no sé si Monsalud está de acuerdo conmigo o las compañeras, pero que al final el trabajo de TFG sale cuando se empieza a trabajar en el práctico y se trabaja con profundidad, con solidez y todo va saliendo, luego todo fluye de forma natural. Entonces, bueno, pues darte las gracias, Monsalud, y bueno, si tienes otras cosas, bueno, que tenemos tus datos, contactaremos contigo, pero por eso os pedíamos que intervinierais al principio para no ocuparos la tarde, así que gracias. Nada, un placer. Voy a poner mi correo electrónico en el chat. Perfecto. Bueno, avanzamos entonces, ¿no, Cristina, con la presentación? Venga. Vale, perfecto. Voy a presentar. Voy a poner toda la pantalla. Si no. Bueno, si os adelantamos, han preparado las coordinadoras una presentación breve, de forma que un poco la dinámica sea como una fase inicial de información y luego abrir los micros, las cámaras y compartir todas estas cuestiones que al final son las que nos inquietan. Exactamente, sí. Sí, esto es simplemente, bueno, una especie de guía informativa que ya sabemos todos dónde estamos, pero bueno, siempre conviene recordarlo, ¿vale? Nosotros hemos preparado, a ver si me funciona, que siempre al principio se me queda como colgado con el Meet. Un momentito. Estoy pensando. Ahora, este es el índice que vamos a tratar. Parece que son muchos puntos, pero no son tantos, ¿vale? Bien, empezamos con qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? Que no empezamos desde cero, partimos ya de una experiencia en el aula, de un aprendizaje experiencial que ya hemos llevado a cabo durante el Practicum 1 y el Practicum 2, durante 2 cursos académicos. El primero fue una especie de iniciación que tuvo una duración de 3 semanas escasas y que fue casi una toma de contacto con lo que era la vida profesional, la vida en el aula, el acercamiento a los docentes, a los maestros y las maestras, al alumnado de primaria y sobre todo conectar la teoría con la práctica. Para eso nos sirvió. Luego nos adentramos mucho más en el practicum. Además, vosotros precisamente fuisteis los que vivisteis el Practicum 1 de forma presencial, luego vivisteis el Practicum 2, porque la pandemia fue después, con lo cual el Practicum 2 el año pasado también os pilló un poco también de nuevas, ¿no? Que teníais la experiencia del 1, pero esta experiencia del 2, además que teníais que ahondar mucho más en ese periodo de práctica, fue totalmente diferente para todos. Nos han pillado a contrapié, ¿no? En todas las etapas, en todo el sistema educativo y en toda la sociedad. El año pasado sí tuvo una duración de 4 semanas y teníais un rol mucho más activo, a pesar de la circunstancia. ¿Y ahora dónde estamos?
Bueno, pues estamos ya en un periodo de práctica, en un curso académico donde se espera de nosotros un rol muchísimo más activo, más participativo y más reflexivo. Vais a comenzar, como ya sabéis, con el Practicum 3.1, que tiene una duración de 9 semanas, que comenzaréis me parece, el 18 de octubre, si no me recuerdo mal, por la fecha. Terminaréis ese periodo de práctica, que estaréis realizando vuestro portafolio, vuestra PIA y demás, y luego seguidamente vais a empezar vuestro Practicum 2, justo después de las Navidades, con una duración de 6 semanas también. Y aquí ya, si vais a realizar el periodo de práctica en la mención que elijáis, con una especialidad más enfocada al área de conocimiento que vais a elegir. Bien, y también ha venido bien que viniera Monsalud para hablarnos un poco del trabajo fin de grado, que nos ha pedido un poco de paciencia y tranquilidad, porque es verdad que ya en cuarto parece que viene todo de golpe y que hay que hacer, ya tenemos que tener la idea clara. Bueno, un poco de tranquilidad, porque primero vamos a realizar nuestro periodo de práctica, pero sí alerta, tenemos que estar alerta a todos aquellos focos de interés que seguro que se nos va a despertar con la observación y con la práctica en el aula, porque todo eso nos puede servir para ese trabajo fin de grado, para esa mejora de intervención o para una investigación que se haga, que tengamos la oportunidad de hacer en el aula, ¿vale? Bien, bueno, le doy paso a mi compañera Inmaculada cuando tú quieras. Muy buenas tardes, como han dicho anteriormente mis compañeras, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo curso escolar. Ahora vamos a hablar de qué se espera en este caso de vosotros como alumnado en prácticas. Pues bien, todos conocéis, porque la guía docente ya viene así reflejado, cuáles son las principales competencias. Esas competencias son específicas tanto para el módulo de prácticas como el trabajo fin de grado. No vamos a detenernos en leer una a una, pero si os fijáis, en todas ellas hacen hincapié seguro vuestros tutores y tutoras académicas. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos básicos y clave en los que siempre incidimos es en la importancia, por ejemplo, de relacionar teoría y práctica con la calidad del aula y del centro. Y eso concretamente, por ejemplo, es la competencia 5.104, ¿vale? Es decir, se trata de que podáis experimentar lo que estáis estudiando a nivel teórico en la práctica. Hay otras muchas competencias, como por ejemplo pueden ser conocer formas de colaboración con los diferentes sectores de la comunidad educativa del entorno social. ¿Por qué? Porque se espera que vosotros tengáis, por supuesto, contacto con la tutorización profesional, pero en la medida de lo posible también familiarizaros con el resto de la comunidad educativa, es decir, familia y resto del profesorado. Sobre todo, la mayoría de vosotros tenéis contacto con el equipo directivo, que suele daros la bienvenida y algunas pautas generales. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Como vosotros ya conocéis de otros practicum, aquí se repite la misma dinámica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bien, esos 3 bloques de tareas los vamos a dividir en asistencia obligatoria, es decir, todos los días que nos corresponden al centro de prácticas. Sabéis que se tiene que realizar obligatoriamente en horario lectivo y que cada día nos tendrá nuestro tutor o tutora profesional que firmar la asistencia. Por otra parte, tenemos la asistencia obligatoria a todos los seminarios, que después vamos a ver cuántos seminarios van a ser según el periodo de prácticas. En esos seminarios, al igual que en el periodo de prácticas, se espera que tengáis una participación activa. Además de esos seminarios, vuestros tutores y tutoras académicas os pueden proponer charlas, conferencias, debates online. Hoy ha salido el tema si serán virtuales o presenciales. Como sabéis, en la medida de lo posible vamos a intentar que todo sea presencial. Por eso es en la medida de lo posible. Los seminarios los concretarán y los propondrán vuestros tutores académicos, ¿vale? También se intenta que el primer seminario sea en horario de mañana, porque todavía suele ser anterior al comienzo de la fase de práctica, y el segundo seminario en horario de tarde. Aquí ya viene una gran casuística que siempre nos decís, yo por la tarde tengo trabajo, yo por la tarde tengo... Eso lo tendréis que concretar con la tutorización académica, es decir, vosotros vais a tener un tutor o tutora de referencia, pues es con ellos con quienes tenéis que concretarlo.
Ellos, en la medida de lo posible, van a intentar que vayáis y que asistáis a los seminarios la mayoría, porque son obligatorios. Pero hay ocasiones que a lo mejor me decís, a mí me ha pasado el año pasado, tengo escuela de idiomas, tengo un montón de tareas que tenéis cada uno y el único hueco era a las 9 de la noche. Pues efectivamente, yo como tutora tuve que decir, faltaba la escuela de idiomas ese día, ¿vale? Lo principal y obligatorio para vosotros debe ser el seminario. Pero como hemos dicho anteriormente, yo estoy segura que si exponéis casos concretos a vuestros tutores y tutoras académicas, van a intentar, como siempre, lo mejor para vosotros. Una vez que hemos asistido al centro y a los seminarios, en el mismo transcurso, es decir, vamos a realizar una serie de tareas. Esas tareas las podéis incluso empezar haciendo desde ya o incluso ya las habéis hecho, porque vosotros ya estáis en cuarto, quiere decir que habéis hecho muchas reflexiones, lecturas, y como vamos a ver, y hemos visto en una de las competencias principales, vamos a intentar relacionar la teoría con la práctica, con lo cual, aparte de las reflexiones y lecturas que ya vayamos a hacer a partir de ahora, tenemos que tener en cuenta que también podemos relacionarlo con lo que hemos aprendido en cursos anteriores, ¿vale? Es decir, en primero, segundo, tercero, todo ese aprendizaje, esas asignaturas, lo que os llamó la atención, lo que habíais dejado un poquito aparcado, pero ahora estáis viendo en la realidad, es bueno que lo retoméis. Y esas tareas se van a centrar en un diario de prácticas, portafolio y la guía. Vuestras funciones, pues básicamente, como todos los años, asumir con responsabilidad que vais a asistir al centro y lo que implica. Y, por supuesto, atender a las indicaciones que ofrecemos tanto desde la universidad como en los centros educativos, entendiendo siempre que es una gran posibilidad la que se os brinda dando la práctica al centro educativo. También conviene hacer mención que los tutores, en este caso profesionales, os eligen, solicitan un alumnado en práctica. Ellos no tienen ningún incentivo ni nada económico, simplemente lo hacen porque quieren aportar, con lo cual vais a ver que siempre van a estar a vuestra disposición, depende de qué centro elijáis, va a tener una metodología u otra, pero sí que tengáis presente que es una buena oportunidad de aprendizaje, con independencia del contexto en el que os encontréis. Con respecto a las faltas, si no podéis o tenéis dificultades para asistir al centro educativo en horario lectivo, es súper importante que lo comuniquéis ya, desde ya, mediante un escrito a secretaría, porque sabéis que es obligatorio asistir al centro en horario lectivo para poder superar las prácticas, con lo cual es muy importante ser conocedores de si hay algún mecanismo que podamos activar para solventar eso. Y después, con respecto a la falta de asistencia, que sean, por supuesto, justificadas. Todos hemos hablado, por ejemplo, de la pandemia anteriormente, en caso de confinamiento u otros tipos de faltas, por supuesto, justificadas. Lo primero es notificarlo al centro educativo, que normalmente son los docentes que os están esperando en el aula ese día. Después también tenemos que informar a la tutorización académica y a la coordinación. Y siempre habría que recuperarlas. ¿Y de qué recursos dispongo? Pues bien, para vosotros la página de referencia va a ser la página que vayas a tener abierta en el espacio virtual en el campus. Estamos creándolo, todavía no está creado, pero digo que va a ser el espacio de referencia porque es donde vamos a volcar todos los documentos de referencia, que aparte también podéis encontrar en la página web de la facultad, como es la guía del diario, la guía informativa, la guía del portafolio y la programación docente. Aparte, en abierto, ya tenéis todo una sección del práctico en la web de la facultad y, muy importante, un documento con cuestiones generales y preguntas frecuentes. Normalmente os remitimos a él como primer paso para resolver vuestras dudas, ¿vale? Si no resolvéis vuestras dudas acudiendo a ese documento, ya contactaríais con la tutorización académica. Aquí, como veréis, en la página web de la facultad, donde viene la información general del practicum y también dividida por los diferentes grados, la educación infantil, primaria, etc. La otra tarea consistía en la propuesta de intervención autónoma. Esta, como ha comentado antes la compañera de trabajo fin de grado, es vital para realizar un buen trabajo fin de grado, con lo cual podéis ir ya
desde ya, por así decirlo, trabajando, cuando empecéis el periodo de practicum, trabajando en ese trabajo fin de grado sin ni siquiera saberlo, porque este es vuestro primer paso. A diferencia de otro practicum, lo que va a suponer es mayor complejidad e incluso mayor duración, porque ya el practicum 1 era una iniciación y aquí se supone que os vais a desenvolver tanto en la forma general con el practicum 3.1 como en la mención que hayáis elegido en el practicum 3.2. Inmaculada, a este respecto de la propuesta de intervención, yo como tutora académica me gusta dejar claro a mi grupo que la propuesta de intervención no implica o no nos referimos cuando, por ejemplo, estamos en clase y la tutora nos dice, bueno, pues mañana tú te puedes ocupar, o incluso nosotros le proponemos de alguna sesión. Eso no es la propuesta de intervención. La propuesta es algo que ya conocéis, pero que en este practicum se convierte en una cuestión muy importante porque es la oportunidad de diseñar, implementar y evaluar una propuesta que elaboro de forma autónoma, consciente, tras analizar y conocer el contexto del grupo, del aula, todo lo que se está desarrollando allí. Entonces, en esta oportunidad, teniendo en cuenta que tenéis a vuestra disposición a una profesional, a un profesional en el aula que os va a respaldar, que os va a ayudar, yo os invitaría a todos y a todas a que os lancéis y que no os quedéis con esa sensación de podía haber hecho. Vamos a por todas, porque muchas veces ese carácter vivo que tienen los centros nos van a cortar sesiones, nos van a hacer que al final esa propuesta no sea lo ambiciosa que queríamos inicialmente, pero yo os invitaría a que de verdad os lancéis y diseñéis en conciencia de lo que consideráis que sería lo más oportuno para ese grupo en ese momento. Gracias, Carmen. Vale, bueno, pues continuamos con, bueno, cómo se organiza el Practicum 3, que se divide en dos, como ya he mencionado antes, el Practicum 3.1, que comienza ahora, en octubre, desde octubre hasta diciembre. Y el Practicum 3.2, que es ya de mención, tiene una duración de 6 semanas, comprendidas entre enero y febrero. Luego hay, como veis aquí, horas de trabajo del alumnado. Esto no significa que son horas de asistencia al centro y demás. Esto son horas de trabajo real, aparte de esa asistencia y de estar en el aula compartiendo con el maestro o la maestra la docencia del curso, de los cursos donde imparten docencia. Esto es trabajo real del alumnado. Lecturas, tareas adicionales que el tutor o la tutora académica mande en determinados seminarios, de reflexión, de búsqueda. Como veis, aquí en el 3.1 tenéis muchas más horas de trabajo, se presupone que tenéis muchas más horas de trabajo implícito para el alumnado, porque hay que buscar documentación, ya hay que buscar algo de mayor envergadura, porque además todo esto va a servir luego para el trabajo fin de grado, ya no solo para el practicum, sino todo va a ser un continuum, desde que ahora comenzáis hasta que depositáis vuestro trabajo fin de grado. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se organiza un poco la parte de gestión y de coordinación? Como ya nos hemos presentado anteriormente en el vicedecanato de práctica, la asesora de la decana en materia de practicum, Carmen Vaquero, nosotras en la coordinación del practicum en primaria, en el 1, en el 2 y en el 3.1. Y luego ya sabéis que en el practicum 3.2 nosotros no llevamos la coordinación. Hay coordinadores de cada una de las menciones. Como ya tenéis por aquí, excepto ahora mismo están por confirmar el de escuela inclusiva y atención a la diversidad y el de lengua extranjera de inglés. ¿De acuerdo? Pero en breve se confirmará los coordinadores o coordinadora de Practicum 3.2. El proceso de asignación de centro de práctica, vosotros ya conocéis un poco cómo va este proceso. Es decir, hay un proceso previo, antes de que vosotros elijáis los centros, hay un proceso previo. Es decir, primero tiene que ser la consejería la que envía las instrucciones de delegaciones, luego el centro registra en Seneca las plazas que oferta para el periodo de práctica. Luego se envía ese listado de los centros que han solicitado alumnado de práctica y se nos envía a la facultad y nosotros publicamos esa relación de centro. ¿De acuerdo? Y luego ya ahí
es el alumnado el que solicita un centro u otro. También muchas veces, bueno, nos escribís en esta fase ya, cuando ya estáis a punto de elegir, que si podéis elegir un centro u otro centro. El listado de centros, la verdad es que nosotros no somos los que elegimos los centros ni llamamos a los centros para que soliciten plazas para periodos de práctica. Son los centros los que solicitan, con lo cual, si no ha habido si el centro no lo ha solicitado, aquí nosotros no podemos meter a un centro porque vosotros queráis o tengáis especial interés en realizar las prácticas. Ellos tienen un periodo de registro en Seneca, que me parece que finaliza, porque ya estamos ya, no sé si finaliza el día 24, Carmen, o por ahí, y luego a partir de esa fecha ya se nos vuelca ese listado de centro. A este respecto, sí, Cristina. Sí. A este respecto, ahora mismo tengo que deciros que como que en el proceso en el que estamos es que los centros están inscribiéndose en el programa que tiene, bueno, la consejería para hacerlo, que en Seneca, y se ofertan como centro de práctica. Como decía Cristina muy bien, nosotros ahí no tenemos autonomía, no podemos hacer nada. Nosotros nos escriben algunos centros y directamente lo que hacemos es derivarlo a la Delegación de Educación, que es quien gestiona eso. Nos limitamos a ofertar lo que nos envían, ¿no? Entonces, a ese respecto, este año va a ser diferente a vuestra experiencia de prácticas previas. El Practicum 1 y el Practicum 2, como se desarrollan una vez comenzado el curso, pues tienen otros plazos, pero el Practicum 3, el Practicum 3.1, os digo ya que es un poco locura. ¿Qué pasa? Que si os vais el día 18, pues ahora desde el vicedecanato tenemos que gestionar que 4 titulaciones, muchísimos estudiantes se vayan de práctica. Y lo malo de todo esto, el proceso, es que no está en nuestras manos con tener esa oferta. Entonces, estamos esperando que el día 24 se cierre el periodo, que, bueno, oficialmente se cierra el 30, es un acuerdo que hemos llegado con delegación. En el momento en que lo tengamos, os vamos a informar de que el plazo de elección de centro está abierto y os vamos a pedir que estéis muy atentos y muy atentas porque vamos a dejar muy poco tiempo disponible para la elección de centro. Suficiente, pero poco. No es como en el Practicum 1 y el Practicum 2, que a lo mejor hay 2 semanas o aquí va a ser pocos días. Entonces, os escribiremos en varias ocasiones a través de diferentes vías para que todo el mundo lo sepa y en ese breve periodo hay que hacer esa elección porque luego tenemos que aplicar los criterios de asignación, publicar la asignación final y luego que los tutores y tutoras académicos puedan, por su parte, también cerrar ese periodo de asignación. Entonces, todo es muy complicado hasta que os vaya a los centros. Atentos, nada más que nosotros podamos, de forma inminente, publicaremos, os diremos las instrucciones, ya conocéis el procedimiento y lo lanzamos. Como sabéis, podéis hacer una elección. Nuestra recomendación siempre es que pongáis todos los centros posibles. Si luego por la tarde cambiáis de opinión, no pasa nada, podéis hacer otra nueva elección porque se guarda la última. O sea que no habría problema. Pero bueno, que sí quiero hacer hincapié en eso, que estéis atentas, que los plazos van a ser muy ajustados. Exactamente. Ahora en este practicum va a ser diferente a los anteriores. Van a ser cuestión de días, muy pocos días. Dependiendo también de cuando se nos vuelque ese listado de centro, ¿vale? Para que todos el 18 ya podáis estar cada uno en vuestro camino. Bien. Perfecto, perdóname, Cristina. Vale. Yo voy a aprovechar. Sí, por cualquier razón, porque encima tenemos un puente de por medio. Entonces, a mí me gusta ser positiva, pero también valorar la peor opción, lo peor que pueda pasar, ¿no? Puede pasar que el cierre de asignación de tutores y tutoras sea prácticamente paralelo al inicio de las prácticas. Si eso sucediera, nosotros estamos tranquilas porque soy alumnado con experiencia en practicum, entonces no pasa nada. Si algún tutor no llega a tiempo y no puede convocaros antes del inicio de las prácticas, pues a lo largo de la primera semana os va a convocar para tener ese primer seminario. Por nuestra parte, de parte de la coordinación, lo que podemos hacer es subir a campus, si se diera esa situación, como una carta de presentación, modelo genérico que firman las coordinadoras y así no vais con las manos vacías. Pero puede darse el caso, si las fechas se ajustan demasiado, que lleguemos al primer día y no haya tenido lugar el primer seminario. No pasa nada, sabéis, conocéis la dinámica de los centros perfectamente, vuestro tercer practicum y no habría problema. Entonces, en ese sentido, tranquilidad. Los centros estarían informados de vuestra llegada y no, como que no les pillaría por sorpresa.
Exactamente, exactamente. Vale, bueno, seguimos y ya damos el turno de palabra al resto de alumnado que asiste hoy. El papel de la tutorización académica, que ya sabéis en qué consiste, porque lo habéis tenido durante estos 2 periodos de práctica anteriores. Fundamentalmente también este año lo que vamos a intentar es facilitar, o sea, desde la parte de la tutorización académica, facilitar al profesional a través de una nube, una aplicación informática, toda la documentación de hoja de firma, hoja de evaluación, etcétera. Y bueno, ya sabéis que también entre el rol de los tutores y las tutoras académicas está guiar al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Organizar seminarios, proponer lecturas adicionales, también por su parte la lectura de los diarios que vais a estar escribiendo día tras día en aras de la detección de esos focos de interés, para debatir, para reflexionar, etcétera, y también fomentar a su vez la reflexión entre vosotros, entre el alumnado que tutoriza, ¿vale? ¿Cuántos seminarios vais a tener? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, el cómo, como ya ha anticipado Inmaculada, se va a priorizar la asistencia presencial en la medida de lo posible, al igual que la docencia de las asignaturas que vamos a tener durante este curso académico. En el 3.1 vais a tener 4 seminarios. ¿Sí? Perdóname que te interrumpa. En este practicum de cuarto, es verdad que a veces es muy complejo por la situación del alumnado y del propio profesorado, encontrar esos huecos en los que todo el mundo le viene bien acordar el seminario. Por eso decía que en la medida en que sea posible, es verdad que los seminarios pueden ser ya presenciales, la docencia en la universidad es presencial, pero en un momento determinado podemos hacer uso de esos seminarios y así puede facilitar la asistencia de todos y todas. Eso es, sí. Vais a tener 4 seminarios en el 3.1, porque tiene mayor duración y es de mayor envergadura, y en el 3.2 tendréis entre 3 o 4 seminarios, ¿vale? Se priorizará sobre todo el horario de tarde, porque la mayoría estáis en horario de mañana, a excepción de algún centro en el que sí tengáis la docencia en horario de tarde, en cuyo caso, pues el tutor o tutor académico que os esté tutorizando, bueno, pues se encontrará, seguro que se encuentra alguna franja horaria en la que todos podáis asistir a los seminarios, que son en realidad 4 en 9 semanas. No es todos los días ni son todas las semanas, con lo cual es bastante factible la asistencia. ¿De acuerdo? De todas formas, si alguien tiene un caso particular o siempre tenéis que contactar con vuestro tutor o tutora para llegar a un acuerdo de una franja horaria entre todos los que se tutorizan, ¿vale? Bueno, le paso a Inma. Bueno, ya conocéis más o menos cuál es el papel de la tutorización profesional. Hoy Carmen decía a modo metafórico que estos docentes os abren la puerta a su segunda casa, porque no solo dan consejos y demás, sino que os abren la clase, podéis ver cómo la configuran, cómo trabajan día a día. También muchas veces lo podéis incluso solicitar y os lo facilitan. Temas de programaciones, de creación de material que los docentes tienen, si tienen algún blog, cómo organizan diferentes actividades o cómo es la comunicación con la familia. Hay docentes que lo hacen todo a través de ePassing, que conocéis que es de Seneca, otro que es ClassDojo. Estos son simplemente ejemplos que os pongo para ver que no solo es la hora que están con el alumnado, sino que a veces también podéis vosotros preguntar otros aspectos organizativos o incluso consultarlos, porque la mayoría están en la página web de los centros. Por tanto, además de esa atención que vais a tener diaria, también podéis preguntarle y que os asesoren sobre el grupo, el plan de centro y tener, por así decirlo, una atención personalizada. Ahora pasamos al tema de la evaluación. Al igual que ocurría con otros periodos de prácticas, el 40% de la calificación viene determinada por la tutorización profesional, es decir, es la calificación que os dan vuestros tutores y tutoras de los centros educativos, y el 60% por la facultad. La calificación que vosotros vais a ver reflejada va a ser, en este caso, la final, el 60 más el 40, ¿vale?
es decir, que no se publica de forma desglosada. También es importante recordaros que en un primer momento vuestros tutores y tutoras van a publicar esa calificación y tendrá carácter provisional porque siempre os suelen dar un día de revisión de notas. Tras la revisión de notas, tanto si vosotros queréis revisar notas como si no, pues en este caso será la publicación definitiva y se cerrarán las actas. ¿Se puede pasar un poquito adelante, Cristina? Aquí, cuando, por ejemplo, tenemos que repetir las prácticas en dos supuestos. En los supuestos que hemos visto que requieren la asistencia, ya sean a los centros educativos, ya sea a los seminarios. Por tanto, la repetición de prácticas será en dos contextos. Cuando tengamos una evaluación negativa por parte de la tutorización profesional y cuando la evaluación negativa sea fruto de la tutorización académica por parte de los seminarios, ya sea porque no habéis asistido o porque no habéis implicado y demás. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, la evaluación negativa llega por la entrega del portafolio, sí podréis optar a una segunda convocatoria. Es decir, al igual que ocurre con otras asignaturas, tendréis tiempo para volver o para rehacer el portafolio y, en este caso, entregarlo en segunda convocatoria. Yo por mi parte ya he terminado. Vale, no te preocupes. Y ya por último, bueno, el protocolo de actuación en caso de dudas. ¿Qué hacemos, no? ¿A dónde acudimos? Bueno, en primer lugar, siempre debéis consultar los documentos de preguntas frecuentes que ha mencionado anteriormente Inma, que os voy a enseñar porque lo tenía por aquí y ahí. Vale. Aquí tenéis, aunque se os va a subir también al campus virtual, no os preocupéis, que sepáis que también está en la web de la facultad. Tenéis un documento de preguntas frecuentes de cuestiones generales y otro de preguntas frecuentes relativas a procedimientos, incompatibilidades, incidencias y demás. Con lo cual, si tenéis alguna duda, algo que la casuística siempre es diversa. Primero consultad los dos documentos de preguntas frecuentes porque posiblemente vuestra duda quede resuelta cuando la leáis. ¿Que no aparece mi duda o mi caso particular que quiero preguntar? Le consulto al tutor o a la tutora académica, ¿vale? Que tampoco no sabe resolver. Entonces podéis contactar con nosotras, a las coordinadoras de prácticum, y si tampoco llevamos ese tema o no podemos resolverla, entonces ya sí nos dirigimos a la asesora de la decana, Carmen Vaquero. Aquí os pongo quiénes somos cada uno, ¿no? Y dónde estamos cada uno. Aquí tenéis los documentos de preguntas frecuentes, uno y otro. El tutor o la tutora académica tenéis que consultar el correo en el campus virtual. Nuestros correos electrónicos son esos que veis ahí. Y el de Carmen Vaquero, pues también, ¿vale? Pero es más fácil que llevéis a cabo ese protocolo de actuación y no directamente, a lo mejor, escribirnos a nosotras, porque podemos recibir a lo mejor 20, 30 o 40 emails, sobre todo en periodos de mucho estrés, sobre todo al inicio de los prácticos, y a lo mejor vuestra duda no la podemos resolver en ese momento. Entonces, vamos a evitar colapsar en ese sentido, derivando a este protocolo. ¿Vale? Yo te agradezco especialmente esta información porque es que el año pasado, por ejemplo, especialmente también con el COVID, fue muy caótico. Había estudiantes que escribían al profesor, al tutor, al vicedecanato, a coordinación, a no sé qué, unos que a unas personas, otros que a otras, y al final estamos 4 o 5 personas resolviendo cosas que no sabemos lo que ha dicho uno, lo que ha dicho otro, y es una forma de gastar energía cuando hay tanto trabajo bonito que hacer, que por favor, yo os pido que canalicéis las cuestiones. Los recursos de preguntas frecuentes, el primero, el de cuestiones generales, yo creo que eso es más adecuado para el Practicum 1, para estudiantes que se inician en las prácticas. Pero, por ejemplo, el de procedimiento, a ella indica cuestiones que sí se generan. Por ejemplo, quiero solicitar un cambio de tutor académico. Y entonces, ahí se indica que el practicum tiene carácter de continuidad, que el tutor y la tutora se mantiene, que solo en casos excepcionales y argumentados por cuestiones académicas, cosas muy puntuales, pues se valora esa situación. Pero que para ello hay que presentar un escrito a través de secretaría, es decir, cosas que ya están ahí, que al final es fruto además de un equipo docente de un pie de primaria que ha trabajado para que todo esto quede más claro. Entonces, bueno, que gracias a Cristina, y yo agradecería también a todo el alumnado que por favor siga esos cauces que hemos previsto.
Exactamente, exactamente. Ahí viene mucho, la verdad que viene mucho resuelto por si tenéis, bueno, alguna casuística que no se contemple. Vale. Voy a dejar de presentar. Bueno, a mí me vienen a la cabeza, yo no sé si hay alguna mano por ahí levantada. Es que si no hay, yo sigo con mis cosas, porque a mí me vienen a la cabeza varias cuestiones. Por ejemplo, una importante. El año pasado tuvimos un protocolo específico que implicaba, era muy complicado porque implicaba que si los desplazamientos, que si las pruebas COVID. Este año, a día de hoy, no tenemos una notificación por parte de la delegación con instrucciones claras de cuáles van a ser sus requerimientos. Yo, por mi parte, creo recomendable y quiero recomendar al alumnado del Practicum 3, de las diferentes titulaciones que empieza ahora, que gestione su certificado de vacunación, porque es muy probable que los centros, no sé si lo van a pedir obligatoriamente, pero siempre aportarlo nos va a ayudar. Entonces, creo que eso, me limito a la recomendación porque no tengo esa información certera, pero eso. Más cuestiones. Otra cuestión importante va en relación al Practicum 3.2. En otros años lo que hemos hecho es que cuando el alumnado del Practicum 3.1 estaba en los centros, os enviábamos un correo y os pedíamos que consultarais en el centro, si vuestra intención era hacer las prácticas de la mención allí, qué disponibilidad había de tutores que pudieran continuar con vuestras prácticas. Este año, el año pasado trabajamos con delegación para nosotros tener con antelación esa información. Sin embargo, como al final esta titulación es que el grupo es sumamente numeroso, yo os pediría también que en la medida en que sea posible, si el centro creéis que es una oportunidad hacer también ahí las prácticas de mención, cuando empecéis, cuando vayáis, con el paso de los días, hagáis esa consulta. De forma que os garanticéis que es un centro que va a ofertar prácticas de mención y que cumple con esas horas. Entonces, bueno, de todas formas, no sé si será necesario mandar ese correo recordatorio. Si nos falta esa información, os lo vamos a pedir y os lo recordaremos. Más cosas. ¿Hay alguna mano por ahí? Es que si no hay mano, yo... ¡Ay, Claudia! Claudia Torres, sí. Hola, una pregunta. ¿Puedes conectar la cámara, por favor, que te veamos? Sí. Ah, espérate, que tengo una... A ver. Yo lo voy a agradecer porque ya necesitamos vernos y esto cambia muchísimo cuando te vemos la cara y la sonrisa. Una pegatina en la cámara. Que tengo una pregunta porque si yo, por ejemplo, mi TFG yo lo quiero hacer sobre algún tema relacionado con el inglés y mi mención es en inglés, ¿mi tutora de prácticas se supone que debe saber inglés o me explico? No sé si tiene que ser de la especialidad, es que no, ahí estoy un poco perdida, porque imagínate que mi profesora, pues, yo qué sé, tampoco le es necesario, pues no se maneja mucho, pero no sé, ahí está mi duda, por si me podéis solucionar. Bueno, Isabel ha levantado la mano que como coordinadora de TFG te puede contestar muchísimo mejor que nadie. Hola, buenas tardes. Bueno, todas estas cuestiones acerca del TFG las iremos trabajando un poco más el día que nos reunamos, pero bueno, adelantarte que el TFG es una asignatura de carácter generalista, por lo tanto la persona que te tutoriza el TFG no tiene por qué ser de tu mención. Es decir, a lo mejor yo te tutorizo el Practicum 3.1 y alguien que sea de inglés te tutoriza el Practicum 3.2. Pues en ese caso tú solicitarás tu preferencia por la persona que te tutorice el 3.2 o por mí que te tutorizo el 3.1 y en la medida de lo posible, Monsalud, nos pelearemos para poder mantener esa preferencia. Y si no se pudiera mantener, pues yo te dirigiría el trabajo fin de grado de la mención de inglés, o sea, de la mención de inglés no, relacionado con tu Practicum 3.2 de la mención de inglés y ya está. O sea, no podemos asegurar ni garantizar que todo estudiante que haga su TFG sobre el Practicum de la mención tenga una tutora o un tutor del Practicum de la mención. De cualquier modo, Claudia, si te puede servir de consuelo, la verdad es que normalmente se gestiona bien, es
es una asignatura generalista, como bien dice Isabel, y no suele haber problema. De hecho, por ejemplo, yo soy de didáctica de la expresión plástica y yo cuando viene un estudiante a hacerme una consulta sobre mi área, pues encantada, ayudo, y entonces que al final son búsquedas bibliográficas o son cuestiones que específicas que a lo mejor otra tutora no puede abordar, pero que colaboramos en ese sentido. Vale, pero entonces yo puedo tener 2 tutores diferentes, ¿no? Uno para la mención y otro para el Practicum 3.1. Vale, o sea, Claro. uno para el Practicum 3.1 y otro para el Practicum 3.2. Vale. Sí. Vale, vale. De hecho, es más probable que tenga 2 tutores diferentes, claro. Gracias. Bueno, Disculpa, yo creo que su pregunta iba encaminada sobre todo al Practicum 3.2. En el Practicum 3.2 siempre vaya a tener a especialistas. Es decir, si lo coges de la mención en lengua extranjera inglés, pues tendrás a alguien especialista en didáctica de la lengua de inglés, y si lo coges de francés, si lo coges... Es decir, en el Practicum 3.2 siempre vaya a tener a tutores especialistas. Lo mismo ocurre en los centros educativos. Es decir, por eso comentaba la profesora Carmen que preguntéis en los centros educativos si tienen infraestructura suficiente, sobre todo por horario, para que vosotros podáis hacer las prácticas ahí. Y el tutor o tutora que tenga disponibilidad, en este caso, porque la mayoría de horas se supone que la tenéis que tener en la mención, es decir, que si lo hacéis de la mención de inglés, que la mayoría de las horas sea en inglés como lengua instrumental, que como sabéis es diferente del inglés en asignaturas de áreas no lingüísticas, como puede ser educación plástica visual, eso no sería inglés como lengua instrumental. ¿Alguna duda más? ¿Alguna manita levantada? Yo, con vuestro permiso, y con todo el atrevimiento del que me atrevo a esta hora y este día, tenemos a Lourdes. Lourdes, voy a por ti, sí. Yo hablo como tutora. Yo en mi experiencia de tutorización de práctica y TFG, pues resulta que muchos estudiantes, también fui coordinadora de TFG hace tiempo, y bueno, y he revisado muchos TFG. Entonces he visto cómo muchos estudiantes hacen alusión a las clases de Lourdes. Y yo, viendo que está ella hoy aquí presente, pues a mí me gustaría que si hay algo que tú creas oportuno, recomendar al alumnado de cuarto, recomendarle al inicio de este periodo de práctica, porque bueno, tu conocimiento es para el resto aquí una oportunidad de aprendizaje, y algo breve, que seguro que nos viene muy bien a todos y a todas. Nada, gracias por tus palabras, Carmen. No, he estado en los grupos de cuarto de mañana y tarde, y sí comentaba que es verdad que en las evaluaciones que vosotros y vosotras hacéis después de mi asignatura en particular, de la mención de inclusiva, competencias relacionales para el aula inclusiva, que es verdad que debería de ser para todas las menciones, no solo para la de escuela inclusiva. Sí que es verdad que el alumnado egresado siempre dice que tener esta asignatura antes del practicum les daría una visión más amplia como alumno en práctica. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo el mundo, como bien decíais Cristina y Inmaculada, todo el mundo vamos a la escuela a mirar hacia afuera, ¿no? A mirar los planes de estudio, las planificaciones, las programaciones didácticas, cómo trabaja el profesorado, el alumnado cómo se porta, las relaciones con la familia, los materiales, los espacios, etcétera, 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 etcétera. Pero tenemos muy poco entrenamiento en poner el foco hacia una misma o hacia uno mismo y mirarnos a nosotros en relación a esas prácticas que estamos haciendo. Y entonces, pues aprovechando la oportunidad que me das, Carmen, sí deciros que durante estos prácticos, que son ya muy cercanos a ser profesionales, que estéis también vosotras y vosotros en vuestro propio foco en el enfoque del análisis, de la reflexión y de las propuestas de mejora. ¿Quién soy yo? ¿Cómo actúo? ¿Qué emociones se me desatan? ¿Qué contradicciones tengo entre lo que creo, cómo actúo, cómo siento? ¿Cómo me implico? ¿Quién soy yo en relación a la escuela, no? No solo es que la escuela o es inclusiva o no es una escuela de calidad. Así que sería para todas las especialidades esa mirada sobre uno mismo, sobre una misma. Y ya está, no me quiero extender más. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes.
como broche de oro, ¿no? Sí, Vamos. sí. Unas palabras muy bonitas. Bueno, a ver si ¿Alguna hay... pregunta, Natalia? Venga, Natalia. Hola. Yo tengo una pregunta y ¿se me escucha bien? Vale. Y es Pero no se te ve, Natalia. Es que no puedo poner la cámara, lo siento. Vale, vale. Y es una pregunta con respecto sobre todo al TFG, y es que en mi caso yo me voy yo hago ahora las prácticas de cuarto y yo me voy de Erasmus en el segundo cuatrimestre y se me comentó que tenía que ver cómo, o sea, qué tutor quería que, pues, hacerlo de manera online, ¿no? Lo que viene siendo la tutorización, y no sé con quién tengo que hablar, ni cuándo hablar, ni qué hacer con respecto a ese tema. Natalia, no te preocupes porque todas las cuestiones de alumnado de movilidad las vamos a tener en cuenta tanto Isabel como yo. De hecho, también la vicedecana, por supuesto, ya nos ha transmitido el caso de algunos estudiantes que se encuentran en esta situación y se resolverá, ¿de acuerdo? No obstante, está muy bien que con antelación nos informéis de esta situación vuestra. ¿De acuerdo? En la sesión informativa que tendremos trataremos también este asunto para el alumnado que se encuentra en situación de movilidad. ¿De acuerdo, Natalia? Así que te rogamos pero tranquila, que estamos atentas a todas estas circunstancias y esperamos que se resuelvan favorablemente, claro que sí, ¿vale? Pero haces muy bien en ponerlo de manifiesto y lo que te digo, por favor, si puedes, escríbenos, ¿vale? Un correo electrónico, antes he puesto por ahí mi correo electrónico y mi compañera Isabel Duarte, por aquí, si quiere, y nosotras vamos tomando notas del alumnado que se encuentre en esta situación y, bueno, como te digo, no te preocupes que informaremos debidamente de todas estas cuestiones. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ti, Natalia. Mientras alguien se anima, yo voy aprovechando. Vamos a ver si empezáis las prácticas y detectáis que hay algo extraño, que hay algo que no os cuadra. No les puedo poner nombre porque supongo que pueden darse diversas situaciones. Por favor, informar a la tutorización académica cuanto antes para que podamos mediar desde la coordinación o desde el vicedecanato y que lo que esté sucediendo que no se alargue en el tiempo. Del mismo modo, si hay alguna situación personal importante, por ejemplo, el año pasado, cuando estamos trabajando con tantísimo alumnado, pues hay muchas casuísticas diversas. Entonces, pues, por ejemplo, alguna persona que tuvo que someterse a una operación, pues cualquier cosa que muchas veces están programadas y que tú sabes más o menos en qué periodo va a pasar, informarnos cuanto antes, porque ese tipo de situaciones, por supuesto, las contemplamos y buscaremos una solución alternativa en la medida en que sea posible, pero necesitamos conocerla con antelación. Entonces, eso, cualquier cosa que se salga un poco de lo normal, no dudéis en compartirla con nosotros. Nadie se anima. Nada, lo tienen todo muy claro. Puede ser por las noticias, que está todo muy claro, muy claro, muy claro. También es verdad que venís de una experiencia anterior, bueno, dos experiencias muy diferentes, como he dicho antes, Practicum 1, que antes de la otra normalidad, y el año pasado que también os pilló noveles, pero que habéis sabido adaptaros a las circunstancias y todo. Y este año segurísimo que va a salir todo genial. Ya estamos más adaptados a la nueva normalidad y ya estamos preparados para cualquier cosa. Y bueno, así que las disfrutéis muchísimo, que bueno, que es una oportunidad de oro, que la disfrutéis, que seáis muy conscientes de... Bueno, yo siempre digo que por favor, que sentido común y respeto. Sentido común y respeto. Y entonces vamos a adaptarnos a ver lo que nos encontramos, vamos a esas creencias que muchas veces arrastramos, a dejarlas fuera, vamos a dar una oportunidad a las personas, a los centros, a los contextos, a todos, vamos a poner el foco. Yo muchas veces, Lourdes, les digo, un pie en la facultad, un pie en el aula, un pie analizándonos, pues igual, ese foco debe girar continuamente y girar hacia mí, girar hacia mi tutora profesional,
y analizarla, analizar todo lo que hace desde un punto de vista profesional y qué consecuencias y qué impacto tiene en el alumnado. Y entonces, no sé, multiplicar la experiencia de aprendizaje. Yo creo que es eso. Y luego para mí es determinante, porque esto ya de luego hablo como tutora, eso, yo insisto mucho en la lectura. Al final, esa identidad docente pasa por generar una construcción o un discurso coherente y sólido. Y para eso ya tenemos todo el conocimiento previo del que debemos hacer uso. Y eso no se hace en 2 días, eso necesitamos un proceso, interiorizarlo como una práctica habitual. Entonces, en esas tardes que llegáis, que vais a sentaros y generar ese diario de pensar de qué ha pasado, qué no ha pasado, qué me ha interpelado, todo eso, dedicar ese tiempo a lectura, pues eso, vinculada con cuestiones emergentes, con intereses, con lo que pasa en las asignaturas, con lo que sea, pero alimentar ese espíritu profesional porque necesitamos hacerlo, por supuesto. Bueno, pues hoy. ¿Tenéis ganas de práctica? Decir algo, por Dios. Está todo muy claro, no hay duda. Sí, pero tienen ganas, tienen muchas ganas. Yo no concibo esto de hablarle a los nombres y a los iconos, entonces... Es un poco raro, un poco raro. Ya el año que viene ya espero que esto sea mucho más, aunque sea en el salón de actos que estemos separados, pero sí, vernos un poco. Bueno, pues perfecto, entonces. Bueno, sobre todo lo que ha dicho Carmen, que disfrutéis y además que disfrutéis al máximo en este periodo que vais a llevar a cabo vuestra experiencia docente con una mayor duración. No vais a tener ni 3 semanitas, ni 4 semanitas, vais a tener 9 más 6, más un TFG. O sea, este año es dedicado a esa práctica, a ese aprendizaje experiencial totalmente. Todo un curso académico dedicado a allá, porque lo siguiente es veros en el aula, pero como docente, como maestro o maestra de pleno derecho. Así que ya este es el último sprint que tenéis que aprovecharlo muchísimo. Muchas gracias, Ana. Esperando los centros. Pues sí, nosotros también, deseando que esté ya listado y que no haya incidencia ni un retraso de un día, ni de 2, ni porque sabemos que vosotros también lo estáis esperando y bueno, que nos ponemos nerviosos todos, deseando saber dónde vamos, ¿no? Así que bueno, yo por nuestra parte... Miriam. Venga, Miriam. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si en el centro en el que quiero realizar las prácticas hay un alumno que es familiar mío, ¿tendría algún problema en realizar las prácticas en dicho centro? Miriam, gracias por tu pregunta, porque es algo que no hemos dicho directamente porque entendemos que lo sabéis. No pueden realizarse las prácticas en centros con los que mantenemos un vínculo laboral o hay algún profesional que es familiar directo nuestro, pero si está un sobrino tuyo, un primo y es alumno, no pasa nada. De hecho, yo lo que sí te recomiendo, evidentemente, que si se te asigna ese centro finalmente, cuando tú llegues y te vayan a asignar una tutoría, pues que lo comuniques al centro porque no debes estar en ese grupo, pero por lo menos no hay ningún inconveniente. Vale, pues muchas gracias. Nada. Bueno, grupo, yo tengo que marcharme a la sesión de infantil, yo voy de una a otra. Ya, es verdad. Yo sí me voy a despedir por si hay más preguntas, que ha sido un placer, que nada, que disfrutéis muchísimo de la experiencia de práctica, que bueno, nos tenéis aquí para intentar resolver cualquier cuestión que pueda ocurrir y agradeceros a todos y a toda vuestra presencia, a las coordinadoras todo el trabajo que han realizado y a las compañeras que estén también, a Monsalud, a Lourdes y a Isabel. Así que nada, que un placer y nada, que vaya todo muy bien. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Vaya bien la tarde. Bien. Y bueno, y a vosotros, si no tenéis ninguna dudilla, de todas formas tenéis los correos electrónicos, que ya sabéis, el campus virtual, os recordamos que estará disponible en breve. Esperamos que la semana que viene ya tengáis acceso todos y todas y ya dispongáis al menos de información, de la documentación y demás. ¿Vale? Gracias Lourdes por el comentario en el chat. Muy buen consejo, que trujéis todos los recursos que tenéis a vuestra disposición en la facultad y en los colegios, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a finalizar aquí la sesión.
Ya sabéis que, bueno, esta sesión se quedará grabada, se compartirá este enlace también para el que no ha podido asistir o para, bueno, si queréis retomar la reunión a la que habéis asistido. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y feliz comienzo de curso. Gracias. Adiós. Gracias por todo y que vaya todo muy bien. Seguro que sí. Gracias. Un Adiós. abrazo. Hasta luego. Adiós.